presidente. Señor ministro, las propuestas de este gobierno que tienen que ver con reactivación económica, con mejorar las finanzas públicas o con generar, digamos en términos genéricos, estabilidad en el país para que Costa Rica pueda ser un país más equitativo, incluso más barato, más accesible para todos los costarricenses. Todas estas iniciativas han fracasado. Y como ya se ha dicho aquí por parte de otros compañeros y compañeras diputadas, no han aprovechado que esta ha sido una asamblea legislativa que ha estado apoyando y aprobando básicamente todo, a cambio de promesas que no se han cumplido. Ahora bien, con toda sinceridad, ministro, me parece, y tengo que confesarlo así, que esperaba más de este plan. Veo un plan bastante sencillo y, digamos, sencillo en términos de la complejidad de la gobernanza, por supuesto, pero no veo sinceramente propuestas estructurales. Veo que pues se va usted, sí, ciertamente por lo más sencillo y no aterrizamos en algunas cosas que el país requiere. Es importante entonces visualizarlo, cuál va a ser la gestión de gobierno para disminuir el gasto, en el tema de las inversiones y en el tema de los ingresos. En el tema propiamente de los ingresos no escuché de su plan ningún solo planteamiento. Y para esto, señor ministro, habría que pensar en poder visualizar otros ejes productivos. Habría que pensar en gas natural, habría que pensar, por ejemplo, en petróleo, habría que pensar, por ejemplo, en oro, habría que pensar, por ejemplo, en producción de energía solar, o habría que pensar incluso en la posibilidad de sembrar cáñamo, por ejemplo. En estos términos y en estas otras ejes productivos, el país es sumamente rico y no hemos tenido la posibilidad o la voluntad de poder incursionar en estos temas. Hay un dato que quiero compartir con usted, es de un estudio que se lo voy a hacer llegar. En solo una zona del país, señor ministro, nosotros tenemos un equivalente a 3.215 millones de barriles, lo que es equivalente a 192.900 millones de dólares. Esto supera el Producto Interno Bruto en casi 4 tantos. Mi pregunta sobre este punto en particular es si con su experiencia internacional ha visualizado otros países que han podido basar su economía en la extracción ordenada de sus recursos naturales y si vale la pena tener los conversatorios, los análisis sobre este punto en particular. Tal vez si me contesta y voy adelantando otras preguntas. Señor ministro, ¿puede usted contestar? Muchas gracias, señor diputado Macís. Yo creo que fallé mucho en la comunicación, porque si algo tiene este plan es la parte de ingresos. Le quiero repetir que nuestra estimación es que Costa Rica puede recaudar entre 2.75 y 3% del PIB con inversiones claves hasta el año 2022. Eso es un plan basado en ingresos sin aumentar los impuestos, simplemente haciendo cumplir los impuestos que existen en el país. Sobre si Costa Rica debería plantearse la explotación petrolera, el oro, la energía solar, eso no es política hacendaria, don Erwin, ni es política fiscal, es otro tipo de política pública y déjeme decirle que hay una necesidad, hasta donde yo entiendo, habría una necesidad de reforma legal, sustantiva y material
y posiblemente hasta constitucional, para poder para permitir la explotación de petróleo, oro y otras cosas. La energía solar yo creo que es algo que se podría hacer fácilmente. Ahí, como economista, no como ministro de Hacienda, lo que me preocupa es que el país ya tiene un exceso de capacidad instalada en generación y entonces la pregunta es si añadir más capacidad de generación sería una buena decisión. Este es un país muy rico en muchas dimensiones. El turismo nos genera muchísimo rendimiento, en el que la belleza natural del país exportamos sol, paisaje, olas y montañas, etcétera. De nuevo, habría que tener esa discusión aquí en la Asamblea Legislativa sobre el modelo de desarrollo más que la política fiscal del país, que es lo que a mí me corresponde tratar de ayudar a manejar. Muchas gracias, don Erwin. Don Erwin, adelante. Muchas gracias. Ministro, que usted me diga que una actividad que produce 192.900 millones de dólares no tiene relación con el Ministerio de Hacienda, me deja bastante debiendo, pero bueno, no importa. Pero además quería aclararle que sí tenemos una legislación para esto y que lo que hay es un decreto que lo impide. Ni siquiera hay un roce constitucional y además es una buena ley. Pero quiero pasar a otro tema, quiero pasar al tema de SICOP. La Contraloría General de la República ha indicado que si todas las instituciones del gobierno aplican el SICOP, más o menos el gobierno tendría un ahorro como de un 6.39%, lo que es similar al déficit proyectado. Quisiera ver si el Ministerio de Hacienda tiene dentro de sus planes incentivar que todas las instituciones, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad Nacional, ingresen en ese tipo de sistemas que básicamente nos abaratarían a los costarricenses un 234.1% de los gastos que se hacen. Esto en materia propiamente del gasto, es decir, transparentar los procesos, que el país contrate realmente a precios que requieran, y eso se hace utilizando ese tipo de plataformas electrónicas. Quiero seguir con la próxima pregunta para que ahora tal vez me conteste las dos. Ministro, en el último año del gobierno del presidente Solís se cometió las peores barbaridades en colocación de bonos que cualquiera podría imaginarse. Es decir, el presidente salió a indicar que el país estaba quebrado, y eso hizo que en menos de 22 días se disparara la tasa de interés en la colocación de los bonos y pasara de un 4% a un 6%, a un 7%, y que incluso en marzo del año pasado tuviera una colocación del 9.2%, digamos casi que el 10%, en el tanto Estados Unidos colocaba el 2% y Europa estaba al 0%. Pero bueno, pese a que ese desafortunado acontecimiento, me parece muy desafortunado, le generó sí la posibilidad entonces a algunos, digamos, muy millonarios de poder aprovechar este escenario y poder realizar compras importantes en temas de bonos. Tanto es así que para marzo del año anterior básicamente existe un 24% de ganancias de capital en la venta de estos bonos, en esa segunda distribución. Hasta ahí, digamos, muy mal para el país, pero bueno, podríamos decir que no teníamos otra opción. El punto más importante no es ese. El punto más importante es que ese 24% de ganancias de capital, que en $1 millón serían $240.000, esa ganancia no ha sido cobrada por parte del Ministerio de Hacienda, porque no han elaborado los reglamentos para cobrarla. Y esto sí es bastante delicado, señor ministro, porque hasta donde yo tengo entendido, entonces no hay voluntad del Ministerio de Hacienda, o no ha habido hasta el momento, para poder reglamentar las ganancias de capital del montón de dinero que se ha ganado esta gente que compraron bonos. Y está bien que los compraran, bueno, se aprovecharon de la situación compleja del país, pero lo que está mal es que Hacienda no les haya
cobrado a la fecha, usted me corrige si estoy equivocado, nada por las ganancias de capital obtenidas en la compra de estos bonos. Y eso sí es muy grave, porque entonces a los pobres sí les ha aplicado el impuesto de la canasta básica y a todos los profesionales el 13% en el IVA y todo el mundo está, las empresas sobreviviendo, pero los que más tienen, los que compraron la colocación de los bonos, entiendo que no se les ha cobrado nada porque no hay un reglamento en el Ministerio de Hacienda. Usted me corrige si estoy equivocado. Esas dos preguntas. Don Rodrigo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Erwin. La respuesta a la primera pregunta es, tiene toda la razón. El SICOP y la mayor eficiencia en las compras del sector público, que son enormes, debería promoverse. Se ha logrado bastante en términos de firmar los contratos, los memorandos de entendimiento entre, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Hacienda para las compras. En lo que no se ha logrado tanto es en la intensidad de uso, de que una mayor proporción de las compras se haga a través de SICOP. Eso es un tema que hay que empujar más, tiene razón la Contraloría, sin entrar a ver cuánto, qué montos, etcétera, de que es una tarea en la que podemos mejorar, es un área de perfectibilidad. Ahí sí le digo, don Erwin, que la tecnología va a importar mucho. El SICOP es un sistema bastante lento, complejo, se debería simplificar mucho más y el módulo de compras, de adquisiciones y proveeduría del programa que nosotros, o de la renovación de Hacienda Digital, es uno muy importante y ahí una vez que esté ya funcionando, la idea es ya no solo persuadir, sino obligar a que se use. En estos momentos tal vez sería un poquillo prematuro en vista de las falencias técnicas que tiene el modelo. Me sorprende que usted me mencione lo de las ganancias de capital. Por supuesto que hubo ganancias de capital, producto de que esa gente compró, o los inversionistas que compraron esas emisiones, compraron a tasas altas. Al caer las tasas de rendimiento en el mercado global, el precio de los bonos aumenta en vista de que son bonos a tasa fija muy atractiva y por lo tanto hay gente que no solo se gana los intereses, sino que tiene una ganancia en el valor de mercado del monto principal del bono. Antes de la ley 9635, el tratamiento de esas ganancias de capital no permitía ponerle un impuesto o cobrar impuesto. Después de la ley de 9635, al vender esos bonos y realizar la ganancia de capital, ellos están afectos a un impuesto al tema. Entonces, si no se cobra, vamos a tener que verlo porque se debería cobrar. Y yo creo que sí se está cobrando. Muchas gracias, don Erwin. Adelante, señor diputado. Ministro, me parece que no se está cobrando, y no se está cobrando porque no han elaborado un reglamento para cobrarlo, como sí lo han hecho en otros de los impuestos o en otros de los ítems que estableció el plan de fortalecimiento, y eso me parece una injusticia para todos los costarricenses. Ojo, esto es a los que más tienen. Se hizo más rápido todos los procedimientos para los que menos tienen. Y aquí llamo poderosamente la atención, las ganancias de capital generados por los que compraron bonos en esa piñata del gobierno provocado por el presidente Luis Guillermo Solís no está pagando a la fecha hasta donde yo tengo entendido. Y termino indicándole, señor ministro, el tema del ISEC, ya se tocó aquí anteriormente, pero bueno, lo digo precisamente porque cuando vemos el tema de ARECEP
y cuando vemos, digamos, que eso ayudó o motivó el déficit existente, quiero decirle que Arecep es nada en comparación con una quiebra del ICE. Los 4.000 millones de dólares que tiene deuda del ICE y que el gobierno central es garante de sus deudas, sí pueden representar un impacto del cual creo que no nos podríamos recuperar en muchísimos años. Y la situación del ICE es muy delicada. Mi petición en esto es, si bien es cierto, no puede Hacienda, digamos, fiscalizar ese tipo de instituciones, pero sí debería de monitorearlo, porque en Hacienda es responsable solidario. Y si el ICE, como yo lo visualizo y como lo he estudiado, creo que puede quebrar en algunos años, de eso no se levanta este país, porque son demasiados millones. Y eso sí es muy importante que lo puedan visualizar y monitorear, utilizando algunas instituciones o la Contraloría misma que ha hecho algunos estudios. Señor ministro. Presidente, muchas gracias, don Erwin. Déjeme pasarle a usted la información directamente del director general de tributación. Los impuestos a las ganancias de capital de los que realicen los tenedores de sus bonos están sujetos a impuesto y no se necesita reglamento, se está cobrando. Eso es lo que me cuenta el director general de tributación en estos momentos, yo voy a confirmar y le voy a enviar a usted una nota, don Erwin, gracias por la paciencia, ya poniendo esto en blanco y negro. Lo del ICE, el Ministerio de Hacienda, el Presupuesto General de la República tiene unos anexos de pasivos contingentes, es un tema que, al igual que todas las deudas y las garantías otorgadas por el Presupuesto de la República, tal como lo aprueba la Asamblea Legislativa, es algo que hay que monitorear de una manera muy cercana, precisamente por las razones que usted menciona, don Erwin. Es un muy buen punto, es parte de una buena administración fiscal, entender cuáles son esos pasivos, cuáles son los riesgos y tomar las previsiones del caso. Muchas gracias, señor presidente. Sí, solo para corregir, dije Arecep y efectivamente me refería a Habdeba. Y ya con esto termino. Muchas gracias.